Bueno, bienvenidos todos al canal Testimonio Escrituras. En esta oportunidad pues vamos a hacer un estudio lo más completo posible, lo más integral posible con respecto a Cristo y su doctrina sobre la ciencia y la integración con el concepto verdad, que ustedes encuentran otro video en este mismo canal con respecto a Cristo y su doctrina sobre la verdad. Vamos a terminar integrándolos. Entonces, bueno, pidiéndole a Dios que nos dé a todos ciencia, sabiduría y conocimiento para poder entender su doctrina, para poder entender su mensaje lo más completo posible, lo más profundo posible, ¿sí? Entonces comencemos. Etimología del concepto ciencia en las escrituras bíblicas tiene una relación intrínseca con el concepto conocimiento porque usan el mismo término. En el Antiguo Testamento el término más cercano al concepto de ciencia es da'at, que significa conocimiento o comprensión. Este término se utiliza para referirse al conocimiento intelectual, contextual y experimental que Dios otorga a los seres humanos. En contextos bíblicos, da'at se refiere a la capacidad dada por Dios al ser humano para obtener en uso de su mente y espíritu un conocimiento profundo, comprensivo y revelado de la verdad. O sea, no podemos llegar a ningún tipo de conocimiento si no pasa por metodologías de verificación y validación, que realmente eso viene a ser ciencia, como lo vamos a ver un poco más adelante. En Proverbios 2.6, porque Dios da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y el entendimiento. Por eso debemos ir a las palabras de Dios, pero obviamente por un proceso de verificación y validación que nos enseña las mismas escrituras bíblicas. En el griego bíblico, en el Nuevo Testamento, el término más cercano al concepto de ciencia es gnosis y epignosis, que significa conocimiento o comprensión. En el caso de epignosis, conocimiento más profundo. ¿Sí? Este término se utiliza para referirse al conocimiento mental, espiritual y revelado que Dios otorga a los creyentes por medio de la experiencia que tuvo Cristo en la tierra como ser humano natural y obediente a las instrucciones del Padre. Esta es la clave. ¿Sí? Nosotros descubrir implícitamente y explícitamente qué fue lo que hizo Cristo en la tierra. Para eso tenemos que pedir revelación también en nuestro lugar secreto de los años secretos y ocultos de Jesús, que lo vamos a ver también en texto y contexto. ¿A dónde se remitió nuestro Señor Jesucristo para adquirir la metodología para la construcción del conocimiento? ¿Sí? Tenemos Lucas 11:52, hay vosotros intérpretes de la ley, intérpretes de la Biblia, porque habéis quitado la llave de la ciencia. O sea, la interpretación no es ciencia. ¿Sí? Estos son argumentos interpretativos personales, propios, privados, hermenéuticos, teológicos, que no tienen nada que ver con ciencia. Sí, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis, que normalmente eso es lo que sucede con la religión, que ni entran ni dejan entrar. ¿Sí? Entonces vamos a ver concretamente metodología científica del libro de Proverbios. ¿Por qué el libro de Proverbios? Ya vamos a ver. Para entender mejor el concepto ciencia desde las categorías de pensamiento y cosmovisión de Cristo, es necesario abordar los textos y contextos de los cuales se valió Jesús de Nazaret para conocer y aplicar diferentes métodos científicos que le permitieron llegar al conocimiento de la verdad y convertirse en el único ejemplo perfecto de ciencia y conocimiento para la humanidad. Por eso Él es el único maestro de la verdad. Pero Él se construyó. Por ahí hay un estudio con respecto a Jesús y su sabiduría, que tenemos también en el canal, que les recomendamos que lo vean para comprender mucho mejor también este estudio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Jesús crecía en sabiduría, Él no nació aprendido. Por eso Él se hace el camino a la verdad, el camino al ser humano natural. ¿Sí? Ese dogma del niño Dios hay que quitarlo definitivamente de nuestra mente y nuestro corazón. Es un dogma. El libro de Proverbios, que hace parte integral de la llave de David, que Cristo testifica en Apocalipsis 3:7, ¿sí? Donde Él dice, yo soy fiel, verdadero, que tengo la llave de David, pues uno de esos libros, que son los Salmos davídicos, Proverbios y David, de Proverbios podemos extraer cualquier cantidad de metodologías científicas. Herramienta fundamental para el crecimiento de la sabiduría de Jesús de Nazaret. Claro que el libro de Proverbios es una herramienta fundamental para Cristo y para nosotros. Contiene varios métodos científicos que son fundamentales para los marcos de la ciencia moderna, la ciencia de justicia, el proceso testimonial y la ciencia de revelación. Aquí están los marcos que necesitamos nosotros para llegar a un conocimiento pleno, continuo, profundo, dedicado, honesto y serio. A continuación, se analizará cada método científico y se comparará
con los versículos y párrafos del libro de Proverbios para identificarlos concretamente. La observación y descripción. La observación y descripción son fundamentales en la ciencia para recolectar datos y entender fenómenos naturales y sociales, también espirituales, obviamente. En Proverbios 24:32, este versículo refleja la importancia de la observación detallada de la realidad para obtener conocimiento y enseñanza. Doctrina. Proverbios 22:3, aquí se enfatiza la importancia de observar y reconocer situaciones de peligro para evitar consecuencias negativas. La observación en el libro de Proverbios es bastante importante. Experimentación y pruebas. La experimentación y las pruebas son esenciales para validar hipótesis y teorías mediante la manipulación controlada de variables. Proverbios 22:15, este versículo sugiere la idea de experimentar y probar diferentes métodos de corrección para influir en el comportamiento de los jóvenes. Proverbios 14:14, aquí se implica que las acciones y comportamientos humanos tienen consecuencias que pueden ser experimentadas y comprendidas. Análisis y síntesis. El análisis y la síntesis permiten descomponer información compleja en partes más simples y luego reconstruirla para obtener una comprensión más profunda. En Proverbios 4:7, este versículo enfatiza la importancia del análisis y la síntesis de la información para obtener sabiduría y entendimiento. Proverbios 2:6 también nos habla. Aquí se sugiere que la sabiduría proviene de la capacidad de analizar y sintetizar el conocimiento que Dios otorga al ser humano. Comunicación y transmisión. La comunicación y la transmisión del conocimiento son cruciales para compartir hallazgos y fomentar el progreso científico. Proverbios 1:5, este versículo destaca la importancia de escuchar y aprender de otros para aumentar el propio conocimiento. Y Proverbios 15:2, aquí se enfatiza que la comunicación efectiva y la transmisión de conocimiento son características de los sabios. Hipótesis y teorías. La formulación de hipótesis y teorías es esencial para organizar y predecir fenómenos naturales y sociales. Versículos, por ejemplo, Proverbios 25:2, este versículo sugiere la idea de formular hipótesis y teorías sobre la naturaleza y el comportamiento humano. Y Proverbios 18:17, aquí implica la necesidad de probar y examinar hipótesis y teorías para validar su veracidad. Revisión y validación. La revisión y validación de resultados son cruciales para asegurar la confiabilidad y reproducibilidad de los hallazgos científicos. Proverbios 12:15, este versículo enfatiza la importancia de revisar y validar las propias creencias, experiencias y acciones con el consejo de otros. Proverbios 19:20, aquí se sugiere que la revisión y validación del conocimiento a lo largo del tiempo conduce a la sabiduría. Modelado y simulación. El modelado y la simulación permiten representar sistemas complejos y predecir su comportamiento bajo diferentes condiciones. Proverbios 27:19, este versículo sugiere una simulación de la interacción humana donde el comportamiento de una persona puede reflejarse en otra. Proverbios 16:2, aquí implica que las acciones humanas pueden ser modeladas y evaluadas desde la perspectiva de Dios. Estadística y probabilidad. La estadística y la probabilidad se utilizan para analizar datos y hacer predicciones basadas en patrones y tendencias. Proverbios 16:33, este versículo sugiere la idea de probabilidad y toma las decisiones basadas en factores desconocidos. Proverbios 18:18, aquí se enfatiza la idea de tomar decisiones basadas en probabilidades y estadísticas. Muy importante para seguir los patrones, ¿sí? Las secuencias lógicas y patrones lógicos de Dios por medio de todas las escrituras bíblicas, para no hacer interpretaciones e inferencias que no son necesarias. Control de variables. El control de variables es crucial para asegurar que los resultados de un experimento sean confiables y no influenciados por factores externos. Proverbios 23:4, este versículo sugiere la idea de controlar variables externas como la codicia para evitar influencias negativas. Proverbios 22:30-31, aquí se ilustra la importancia de controlar variables como el cuidado y la diligencia para evitar resultados negativos. Reproducibilidad. La reproducibilidad es esencial para validar los resultados de un experimento y asegurar que sean consistentes y confiables, lo que no genera la teología. La teología no es reproducible, porque la andan amañando, cada secta cristiana, cada secta judeo-cristiana la amaña según sus propios intereses de argumentación, ¿sí? Entonces, Proverbios 22:6. Este versículo sugiere que las enseñanzas y comportamientos adquiridos en la infancia pueden ser reproducidos a lo largo de la vida.
Proverbios 13:20, aquí se enfatiza que los comportamientos y sabidurías adquiridas pueden ser reproducidos y transmitidos a través de la interacción social. Solo un método sirve, el de Jesucristo. Validación cruzada, importante. La validación cruzada implica verificar los resultados de un estudio utilizando diferentes conjuntos de datos o métodos. Proverbios 12:11, este versículo sugiere la idea de validar la sabiduría y el trabajo duro comparándolo con comportamientos vanidosos y sin sentido. Proverbios 14:15, aquí se enfatiza la importancia de validar y verificar la información y las acciones antes de aceptarlas como verdaderas. Documentación y registro. La documentación y el registro de datos son cruciales para mantener un historial de investigaciones y resultados. Proverbios 10:19, este versículo sugiere la importancia de documentar y registrar las palabras y acciones para evitar errores y pecados. Proverbios 11:13, aquí se enfatiza la importancia de documentar y mantener confidencialidad en la información compartida. Interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad implica combinar conocimientos y métodos de diferentes disciplinas para obtener una comprensión más completa de un fenómeno. Proverbios 1:5, este versículo sugiere la importancia de combinar sabiduría y consejo de diferentes fuentes para aumentar el conocimiento. Proverbios 9:9, aquí se enfatiza la idea de integrar conocimientos y enseñanzas de diferentes fuentes para crear intelectualidad contextual, para crecer intelectual, contextual y experimentalmente. Metodología sistemática. La metodología sistemática implica seguir un conjunto estructurado de pasos para abordar un problema o realizar una investigación. Proverbios 21:5, este versículo sugiere la importancia de una metodología sistemática y planificada para alcanzar la abundancia y evitar la penuria. Proverbios 16:3, aquí se enfatiza la idea de planificar y organizar las acciones y pensamientos de manera sistemática. Análisis de casos. El análisis de casos implica estudiar situaciones específicas para extraer lecciones y principios generales. Proverbios 20, 30, 34, este pasaje ilustra un análisis de caso de una viña negligente, destacando las consecuencias de la pereza y la importancia del trabajo diligente. Proverbios 14:4. Proverbios 14:4 nos dice, aquí se presenta un análisis de casos sobre la relación entre el esfuerzo y la abundancia. Teoría de la información. La teoría de la información se ocupa de la medición, almacenamiento, transmisión y uso de la información. Datos y experiencias también. Proverbios 15:2. Este versículo enfatiza la importancia de transmitir información de manera efectiva y precisa. Proverbios 18:15. Aquí se sugiere que la adquisición y búsqueda de conocimiento son procesos activos que implican la gestión de información, datos y experiencias. Teoría de sistemas. La teoría de sistemas implica estudiar sistemas complejos y sus interacciones para comprender su funcionamiento global. En Proverbios 11:14, este versículo sugiere la importancia de considerar múltiples perspectivas y sistemas de pensamiento para tomar decisiones efectivas. Proverbios 24:6, aquí se enfatiza la idea de integrar diferentes sistemas de conocimiento y consejo para alcanzar la victoria. Teoría de la decisión. La teoría de la decisión implica analizar y evaluar opciones para tomar decisiones óptimas. Proverbios 16:9, este versículo sugiere la importancia de considerar múltiples opciones y caminos antes de tomar una decisión. Proverbios 19:21, aquí se analiza la necesidad de evaluar y considerar diferentes pensamientos y consejos antes de tomar una decisión final. La ciencia de los consejos. Teoría de la complejidad. La teoría de la complejidad estudia sistemas complejos y dinámicos como redes sociales y sistemas biológicos. Proverbios 15:17, este versículo sugiere la importancia de considerar la complejidad de las interacciones humanas y emocionales en la toma de decisiones. Proverbios 17:1, aquí se enfatiza la idea de evaluar la complejidad de las relaciones y entornos antes de tomar decisiones. Teoría de la evolución intraespecie. ¿Sí? La teoría de evolución intraespecie estudia la evolución de una especie en particular a lo largo del tiempo. Proverbios 22:6, este versículo sugiere la idea de evolución y desarrollo continuo a lo largo de la vida, donde las enseñanzas y comportamientos adquiridos en la infancia pueden persistir en la edad adulta. Proverbios 13:22, aquí se enfatiza la idea de evolución y transmisión de valor y riqueza a través de generaciones. Teoría de la información y comunicación. La teoría de la información y comunicación estudia cómo se transmite y procesa la información.
Proverbios 15:28. Este versículo enfatiza la importancia de procesar y meditar la información antes de responder, asegurando una comunicación efectiva. Proverbios 18:21. Aquí se sugiere la idea de que la comunicación y la gestión de la información tienen consecuencias significativas. Conclusiones. El libro de Proverbios contiene varios métodos científicos que son fundamentales para los marcos de la ciencia moderna, la ciencia de justicia, el proceso testimonial y la ciencia de revelación. La observación y descripción, la experimentación y pruebas, el análisis y síntesis, la comunicación y transmisión, la formulación de hipótesis y teorías, la revisión y validación, el modelado y simulación, la estadística y probabilidad, el control de variables, la reproducibilidad, la validación cruzada, la documentación y registro, la interdisciplinariedad, la metodología sistemática, el análisis de casos, la teoría de la información, la teoría de sistemas, la teoría de decisión, la teoría de la complejidad, la teoría de la evolución intraespecie y la teoría de la información y comunicación son métodos que se encuentran reflejados en los versículos y párrafos del libro de Proverbios. Estas similitudes resaltan la importancia del conocimiento intelectual, contextual y experimental en la formación de la sabiduría y la doctrina de Cristo. Continuemos. Análisis de ciudades de Galilea de los gentiles y su expertise en ciencias del siglo I después de Cristo. Para continuar adentrándonos en la exploración de la mente de Cristo y su cosmovisión de la ciencia como herramienta fundamental del conocimiento de la verdad, vamos a estudiar y analizar la Galilea de los gentiles del siglo I después de Cristo con el objetivo de tener un conocimiento contextual amplio y completo de la vida de Jesús de Nazaret y poder entender la ciencia desde las categorías de pensamiento de Cristo. Galilea, en el siglo I después de Cristo, era una región rica en diversidad cultural y científica, especialmente en las ciudades de los gentiles. Estas ciudades, influenciadas por la cultura helenística, desarrollaron diversas áreas de experticia científica que influyeron en la formación, crecimiento en sabiduría y conocimiento de Jesús de Nazaret. A continuación se presenta un breve resumen de cada una de estas ciudades y su expertise en ciencias. Tiberíades, ubicada a la orilla occidental del mar de Galilea. Experticia científica, medicina. Tiberíades era conocida por sus médicos y sanadores, algunos de los cuales eran judíos helenizados. El médico y filósofo Asclepiades de Bitinia, que vivió en Tiberíades, fue uno de los pioneros de la medicina empírica y la separación de la medicina de la religión. Agricultura. La ciudad tenía extensas ciudades de cultivo y era un centro de conocimiento agrícola. Matemáticas y astronomía. Influenciada por la cultura helenística, Tiberíades también desarrolló expertise en matemáticas y astronomía. Cafarnaúm, ubicada a la orilla noroeste del mar de Galilea. Expertise científica, arquitectura y construcción. Cafarnaúm era conocida por sus construcciones y edificios, lo que indicaba un alto nivel de expertise en arquitectura y construcción. La sinagoga de Cafarnaúm, construida con piedra caliza y mármol, muestra un alto nivel de habilidad en arquitectura y construcción. Comercio y economía. La ciudad era un importante centro comercial, lo que fomentó el desarrollo de habilidades de contabilidad y economía, navegación y pesca. Dada su ubicación, Cafarnaúm también tenía expertise en navegación y pesca. Nazaret, ubicada en la región montañosa de Galilea. Expertise científica, artesanía y carpintería. Nazaret era conocida por sus artesanos, carpinteros y maestros de obra constructores, lo que indica un alto nivel de habilidad en artesanía y construcción. Jesús de Nazaret, siendo un tectón, construcción artesano, aprendió habilidades en carpintería y mecánica durante su tiempo. Nazaret, agricultura. La ciudad también tenía extensas tierras de cultivo y era un centro de conocimiento agrícola. Mecánica y herramientas. La ciudad también desarrolló expertise en mecánica y fabricación de herramientas. Gergesa, Curcia actualmente, ubicada en la orilla oriental del mar de Galilea. Experticia científica. Agricultura. Gergesa era conocida por sus extensas tierras de cultivo y era un centro de conocimiento agrícola. La ciudad era conocida por sus viñedos y cultivos, lo que indica un alto nivel de expertise en agricultura. Ya podemos ver de dónde es que Jesús saca sus conocimientos sobre las vides, los viñedos. Conocimiento de economía. La ciudad era un importante centro comercial, lo que fomentó el desarrollo de habilidades en contabilidad y economía. Ya vemos por qué Jesús usaba parábolas con respecto al uso de perlas, economía, moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Medicina. La ciudad también tenía médicos y sanadores, algunos de los cuales eran judíos helenizados. Magdala, ubicada a la orilla occidental del mar de Galilea. Expertise científica, comercio y economía. Magdala era un importante centro comercial,
lo que fomentó el desarrollo de habilidades en contabilidad y economía. La ciudad era un importante puerto comercial, lo que indica un alto nivel de expertise en comienzo de economía. Pesca. Dada su ubicación, Magdala también tenía expertise en pesca, artesanía y carpintería. La ciudad también era conocida por sus artesanos y carpinteros. Bethsaida. Ubicada en la orilla norte del mar de Galilea, expertise científica, pesca. Bethsaida era conocida por su industria pesquera, lo que indica un alto nivel de experticia en pesca. Agricultura. La ciudad también tenía extensas tierras de cultivo y era un centro de conocimiento agrícola. Comercio y economía. La ciudad era un importante centro comercial, lo que fomentó el desarrollo de habilidades en contabilidad y economía. Análisis de las ciudades de Decápolis y su expertise en ciencias en el siglo I después de Cristo. La Decápolis. Una federación de 10 ciudades predominantemente helenísticas en la región oriental de Galilea también desempeñó un papel crucial en el desarrollo de esas áreas de experticia científica durante el siglo I después de Cristo. A continuación se presenta un breve resumen de cada una de estas ciudades y su experticia en ciencias. Gerasa, Gerash, ubicada en la actual Jordania al noroeste de Galilea. Experticia científica, arquitectura y urbanismo. Gerasa era conocida por sus impresionantes construcciones y urbanismo. Influenciada por la arquitectura griega y romana, las ruinas de Gerasa, incluyendo el teatro, el foro y el templo de Zeus, muestran un alto nivel de habilidad de arquitectura y urbanismo. Medicina, la ciudad tenía médicos y sanadores, algunos de los cuales eran judíos helenizados. Filosofía y literatura, Gerasa era un centro de aprendizaje y filosofía con influencias griegas y romanas. Dion, ubicada en la actual Siria, al noroeste de Galilea. Experticia científica. En agricultura, Dios era conocida por sus extensas tierras de cultivo y era un centro de conocimiento agrícola. La ciudad era conocida por sus viñedos y cultivos, lo que indica un alto nivel de experticia en agricultura. Comercio y economía, la ciudad era un importante centro comercial, lo que fomentó el desarrollo de habilidades en contabilidad y economía. Filosofía y literatura, Dion también era un centro de aprendizaje y filosofía con influencias griegas. Gadara, del endemoniado gadareno. Cais, ubicada en la actual Jordania al noroeste de Galilea. Experticia científica, arquitectura y urbanismo. Gadara era conocida por sus impresionantes construcciones y urbanismo, influenciado por la arquitectura griega y romana. Las ruinas de Gadara, incluyendo el teatro y el templo de Zeus, muestran un alto nivel de habilidad en arquitectura y urbanismo. Medicina, la ciudad tenía médicos y sanadores, algunos de los cuales eran judíos helenizados. Filosofía y literatura, Gadara era un centro de aprendizaje y filosofía con influencias griegas y romanas. Hipos, Susita, ubicada en el actual Israel al noroeste de Galilea. Experticia científica, arquitectura y urbanismo. Hipos era conocida por sus impresionantes construcciones y urbanismo, influenciado por la arquitectura griega y romana. Las ruinas de Hipos, incluyendo el teatro y el templo de Zeus, muestran un alto nivel de habilidad de arquitectura y urbanismo. Medicina, la ciudad tenía médicos y sanadores, algunos de los cuales eran judíos helenizados. Filosofía y literatura, Hipos era un centro de aprendizaje y filosofía con influencias griegas. Pela, ubicado en la actual Jordania, al noroeste de Galilea. Experticia científica, agricultura y urbanismo, también como las otras ciudades. Medicina, igual que las otras ciudades, con judíos helenizados. Y filosofía y literatura, igual que las otras ciudades, con influencias griegas. Filadelfia, no tiene nada que ver con la Filadelfia de Apocalipsis, porque esa se encuentra en Asia, en la península de la Anatolia, donde queda actualmente Turquía. Ubicada en la ciudad Jordania, al noroeste de Galilea. Experticia científica, arquitectura y urbanismo, también igual que las otras ciudades. Medicina también. Filosofía y literatura también aparecen como experticias científicas. Nos damos cuenta que eran ciudades, lo mismo que Citópolis, eran ciudades muy ricas en conocimientos, igual que Capitolia, ¿sí? Igualmente Capitolia, Damasco, la actual capital de Siria, ¿sí? Igual tenía las mismas experticias en medicina, filosofía y literatura, economía. Ávila, ¿sí? Actualmente Caltat el Hus, ¿sí? También tenía este tipo de experticias. Vamos a ver las conclusiones. Las ciudades de Decápolis como Gerasa, Dion, Gadara, Hipos, Pela, Filadelfia, Citópolis, Capitolia, Damasco y Ávila desarrollaban diversas áreas de experticia científica durante el siglo I después de Cristo. Estas ciudades, influenciadas por la cultura helenística, contribuyeron al desarrollo de conocimientos en arquitectura y urbanismo, medicina, filosofía y literatura, entre otros campos. Jesús de Nazaret
trabajando en sus años secretos ocultos y ministrando en nuestras regiones también en su ministerio público, se benefició de estos conocimientos científicos y aplicó estos métodos en su formación personal y doctrinal, lo que permitió ser el único maestro de la verdad. Partió, quitó ese muro que había entre judíos y gentiles puestos por la religión judía, muro dogmático tonto, sí, que no le permitía pues la evolución obviamente a los judíos. Y los gentiles pues obviamente también con su desorden doctrinal, con su desorden filosófico, Jesús vino y los centró. Organizó el pensamiento del primer siglo. Ese fue el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús y el marco de la ciencia moderna. En este análisis se explora cómo Jesús de Nazaret, a través de sus enseñanzas y acciones registradas en los evangelios canónicos, empleó un marco de ciencia moderna en su ministerio. Jesús utilizó métodos científicos en su enseñanza y comunicación. Estos métodos incluyen la observación y descripción detallada de la realidad social y humana, la experimentación y pruebas a través de sus milagros, el análisis y síntesis de las enseñanzas del Antiguo Testamento, la comunicación y transmisión efectiva de su doctrina, la formulación de hipótesis y teorías sobre la naturaleza humana, la revisión y validación de creencias y acciones, el modelado y simulación de situaciones y comportamientos humanos, la estadística y probabilidad en la toma de decisiones, el control de variables para evitar influencias negativas, la reproducibilidad de enseñanzas y comportamientos, la validación cruzada de información y acciones, la documentación y registro de palabras y acciones, y la interdisciplinariedad de la integración de conocimientos de diferentes fuentes. Este análisis académico y serio de los métodos científicos empleados por Jesús en sus enseñanzas y acciones resalta la profundidad y coherencia de su ministerio. A través de estos métodos, Jesús construyó sus parábolas, observó la sociedad judía y gentil y emitió juicios concretos, verdaderos y contundentes sobre el ser humano y su comportamiento individual y social. Veamos, observación y descripción. Jesús de Nazaret empleó métodos de observación y descripción detallada para comprender la realidad social y humana. Sus parábolas y enseñanzas reflejan una comprensión profunda de la condición humana y las necesidades espirituales de la gente. No solo eso, de la agricultura, la economía, la ganadería, bueno, una cantidad de cosas impresionantes. Ejemplo, la parábola del buen samaritano. Aquí tienen el testimonio de Mateo, Lucas y Marcos, buscando siempre 2 o 3 testigos en el proceso. Experimentación y pruebas. Aunque no en el sentido moderno, Jesús realizó actos milagrosos que pueden ser considerados como pruebas de su doctrina y autoridad divina. Estos milagros fueron observados por testigos y se transmitieron como evidencia de su ministerio. Mateo, Lucas y Juan, en común acuerdo, la curación del paralítico en Marcos 2:1, 12. También está Marcos. Análisis y síntesis. Jesús sintetizó las enseñanzas del Antiguo Testamento y las presentó de manera coherente y con justo juicio entre Moisés y los demás profetas, a la ley y el testimonio, aplicando rigurosamente la instrucción del padre Isaías 8:20, ciencia de justicia y proceso testimonial. Su sermón de la montaña, Mateo 5:7, es un ejemplo de cómo Jesús analizó y sintetizó las enseñanzas morales y espirituales del Antiguo Testamento. Lo tenemos en Mateo capítulo 5:7, Lucas 6:20-49 y Marcos 4:1-34. Ahí tienen el ejemplo del sermón de la montaña. Comunicación y transmisión, por favor. Jesús utilizó métodos efectivos de comunicación para transmitir su doctrina. Sus parábolas, sermones y acciones fueron diseñados para ser comprendidos por diferentes audiencias y por diferentes tiempos, vigentes hasta hoy. Mateo, Lucas y Juan nos dan testimonio de este hecho. La parábola del sembrador. Hipótesis y teorías. Jesús formuló hipótesis y teorías sobre la naturaleza del comportamiento humano. Sus enseñanzas y parábolas presentan ideas y principios que pueden ser considerados como hipótesis sobre la vida y el comportamiento humano. La enseñanza sobre la mota y la viga en el ojo. Revisión y validación. Jesús enfatizó la importancia de revisar y validar las propias creencias y acciones con el consejo de otros. Sus enseñanzas sugieren la necesidad de probar y examinar hipótesis y teorías para validar su veracidad. Modelado y simulación. Aquí tienen los testimonios. Si quieren el documento, nosotros se lo podemos facilitar sin ningún problema. Pónganse en contacto, déjenos su descripción, aquí en la descripción, en los comentarios, y nosotros con mucho gusto le podemos facilitar estos datos. Modelación y simulación. Jesús utilizó parábolas y ejemplos cotidianos para modelar y simular situaciones y comportamientos humanos, permitiendo a sus seguidores comprender y aplicar sus enseñanzas en la vida real. La parábola del siervo malo, Mateo 18. Aquí tiene el testimonio de Mateo, Lucas y Juan. Estadística y probabilidad. Jesús utilizó ejemplos y parábolas que implican la idea de probabilidades y toma de decisiones basadas en factores desconocidos. Sus enseñanzas sugieren la importancia de evaluar y considerar diferentes posibilidades y probabilidades. Mateo, Lucas y Juan.
La parábola del tesoro escondido. Control de variables. Jesús enfatizó la importancia de controlar variables externas como la codicia y la vanidad. Para evitar influencias negativas, sus enseñanzas sugieren la necesidad de mantener un enfoque claro y objetivo. Mateo, Lucas y Juan nos dan testimonio, la enseñanza sobre el tesoro en el cielo. Mateo 6, 19, 21. Reproducibilidad. Jesús enfatizó que las enseñanzas y comportamientos adquiridos en la infancia pueden ser reproducidos a lo largo de la vida. Sus enseñanzas sugieren la importancia de la consistencia y la reproducibilidad en el comportamiento y las creencias. Mateo, Lucas y Juan nos dan testimonio de la enseñanza sobre los niños. Mateo 18, 1, 6. Validación cruzada. Jesús enfatizó la importancia de validar la información y las acciones antes de aceptarlas como verdaderas. Sus enseñanzas sugieren la necesidad de revisar y validar las propias creencias y acciones con el consejo de otros. Mateo, Lucas y Juan, como lo enseña Proverbios, como lo aprendió de Proverbios. Ejemplo, la enseñanza sobre la mota y la viga, nuevamente no lo pone, documentación y registro. Jesús enfatizó la importancia de documentar y registrar las palabras y acciones para evitar errores y pecados. Sus enseñanzas sugieren la necesidad de mantener un historial de acciones y decisiones. Mateo, Lucas y Juan, cada uno dándonos su testimonio. La enseñanza sobre la reconciliación sugiere la importancia de documentar y registrar las acciones y decisiones. Interdisciplinariedad. Jesús combinó sabiduría y consejo de diferentes fuentes para aumentar el conocimiento. Sus enseñanzas sugieren la importancia de integrar conocimientos y enseñanzas de diferentes disciplinas para obtener una comprensión más completa, ¿no? Agricultura, ganadería, economía, construcción, ¿sí? La sabiduría del Antiguo Testamento, la sabiduría de los gentiles. Ahí está. ¿Qué más interdisciplinario queremos de nuestro maestro? La parábola del buen samaritano. Conclusiones. Jesús de Nazaret empleó un marco de ciencia moderna en los evangelios canónicos a través de métodos de observación y descripción, experimentación y pruebas, análisis y síntesis, comunicación y transmisión, formulación de hipótesis y teorías, revisión y validación, modelado y simulación, estadística y probabilidad, control de variables y reproducibilidad, validación cruzada, documentación y registro e interdisciplinariedad. Estos métodos permitieron a Jesús construir sus parábolas, observar la sociedad judía y gentil y emitir juicios concretos, verdaderos y contundentes sobre el ser humano y su comportamiento individual y social. El análisis académico y serio de estos métodos resalta la profundidad y coherencia de las enseñanzas de Cristo. Jesús y el marco de la ciencia de la justicia. La ciencia de la justicia se refiere al proceso de verificar y validar decisiones judiciales y testimonios para la decisión judicial y la construcción doctrinal, utilizando la primicia de boca de 2 o 3 testigos. Esta instrucción bíblica se encuentra en diversos pasajes que abarcan desde Cristo, pasando por los profetas hebreos y los apóstoles, integrándose en torno a la figura de Cristo como cabeza doctrinal. A continuación se presenta una integración de estas instrucción y testimonio bíblico. Testimonio de Cristo. Mateo 18, 16. Pero si no te oyere, toma parte contigo a 1 o 2 para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Análisis. Jesús enseñó la importancia de la verificación y validación de testimonios a través de múltiples testigos. Esta práctica asegura la integridad y confiabilidad de las decisiones judiciales y doctrinales. Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir entre ambos. Sí, Jesús menciona la ley y los profetas indicando su justo juicio entre la ley de Moisés y el testimonio de los profetas hebreos. Es lo que quiere hacer relación Jesucristo con esto. No que vayamos a la ley de Moisés sin Cristo. Mateo 22, 37, 40, como pretenden los mesiánicos, ¿sí? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento y el segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús resume la ley y los profetas en 2 mandamientos fundamentales, mostrando su justo juicio entre la ley de Moisés y los profetas hebreos que convergen y son coherentes en el testimonio del amor a Dios y al prójimo. Juan 5, 45, 47. ¿Sí? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Sí, porque no la ponían en los otros profetas. Porque si vosotros creyereis a Moisés, creeríasme a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Sí, decían que tenían la ley de Moisés, pero lejos de ella estaban.
Análisis. Jesús menciona a Moisés y los escritos del Antiguo Testamento como fuente de verdad y autoridad, indicando que sus enseñanzas deben ser verificadas y validadas entre la ley y los profetas, por un lado, por un lado del testimonio de Moisés, disculpen acá, y por otro lado, el testimonio de los demás profetas hebreos. Volvemos al tema de a la ley y al testimonio. Si no hacen conforme a esto es porque no les habrá amanecido. ¿Sí? Y comenzando desde Moisés y desde los profetas, les declaraba todas las escrituras lo referente a él. Análisis. Jesús enseña a sus discípulos que la ley y los profetas contienen profecías y enseñanzas sobre él, mostrando la doctrina y la ciencia de justicia. Testimonio de los profetas hebreos, Génesis 31, 44. Aquí vemos el ejemplo en acción. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Pacto y testimonio. ¿Sí? Deuteronomio 19:15. Un solo testigo no se levantará contra ningún hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. De boca de 2 o 3 testigos, por cada 2 o 3 testigos se establecerá el asunto. Números 35:30 vuelve y nos dice, por boca de 2 o 3 testigos. Entonces, análisis. La ley de Moisés reitera la importancia de la verificación y validación de testimonios a través de múltiples testigos. Esta práctica se encuentra en la ley y el testimonio, asegurando la justicia y la integridad de las decisiones judiciales y doctrinales. También Salmos 25:10. Todas las sendas de Dios son misericordia y verdad para los que guarden su pacto y sus testimonios, a la ley y a los profetas. Salmo 132:12 vuelve, y si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre el trono para sí. Guarden la ley y el testimonio. Obvio que en el nuevo pacto, pues cambia sustancialmente este proceso, porque solo Dios Padre da un solo mandamiento en el nuevo pacto. A él oíd. Y listo, y le entregó la autoridad a su hijo. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les amanece. El salmista e Isaías enfatizan la importancia de la ley, Moisés y el testimonio como criterios para evaluar la verdad y la integridad de la doctrina y prácticas entre estos testigos y su testimonio. Lo mismo, Proverbios 22, 20-21, estudiamos esta a profundidad, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que enviaron. Consejos y ciencia. El versículo menciona consejos y ciencia, lo que implica la importancia de la sabiduría y del conocimiento en la toma de decisiones y en la transmisión de enseñanzas o doctrinas. La ciencia, en este contexto, se refiere a un conocimiento profundo y confiable que se deriva de la metodología para verificar y validar datos, información, experiencias. Por eso es que el profeta Jeremías dice, y os daré por pastores conforme a mi corazón, llenos de ciencia e inteligencia. Certidumbre de las palabras de verdad. La frase certidumbre de las palabras de verdad enfatiza la necesidad de asegurar la autenticidad y la confiabilidad de las enseñanzas y testimonios. Esto se alinea con la práctica de la ciencia de justicia, donde las decisiones y testimonios deben ser verificados y validados para garantizar su integridad. 3 veces. La mención de 3 veces sugiere la importancia de la integración y confirmación de múltiples testimonios para asegurar la veracidad y la integridad de la doctrina. Este concepto se relaciona con la primicia de boca de 2 o 3 testigos en la ciencia de la justicia, asegurando la verificación y validación de testimonios y decisiones. Volver a llevar palabras de verdad. La instrucción de volver a llevar palabras de verdad a los que te enviaron implica la responsabilidad de los profetas y maestros de transmitir enseñanzas confiables y verificadas. Esto se alinea con la función de Cristo como testigo fiel y verdadero, los profetas hebreos y los apóstoles, en transmitir la palabra de Dios con integridad y precisión. Ahora veamos el testimonio de los apóstoles. 2 Corintios 13:1, por segunda vez. Es que no se lo hice por primera vez Pablo. Y ahora, sin estar presente contigo, os escribo que cuando esté presente haré por tercera vez. En boca de 2 o 3 testigos consta todo asunto. ¿Incluye la doctrina del domingo y del sábado? ¡Ay! Contra un presbiterio no recibas acusación sino con 2 o 3 testigos. Hebreos 10,
Tenemos a Pablo y al escritor de Hebreos testigos de esta verdad. El que desechó la ley de Moisés muere sin misericordia en cuanto a 2 o 3 testigos. Análisis. Los apóstoles, siguiendo las enseñanzas de Cristo y la ley hebrea, enfatizan la importancia de la verificación y validación de testimonios a través de múltiples testigos. Esta práctica asegura la integridad y confiabilidad de las decisiones doctrinales y comunitarias. Vean esta ciencia. Jesús y el marco de la ciencia de revelación. Continuamos. Para abordar este análisis sobre la ciencia de revelación descrita en las Escrituras y validarla bajo los principios establecidos, se seguirá el proceso descrito en las instrucciones, comenzando con el testimonio de Cristo. Este se analizará en base a los testimonios explícitos y concordantes en los evangelios, evidenciando cómo la revelación divina es verificable y validada según los parámetros de 2 o 3 testigos. Testimonio de Cristo y la ciencia de revelación. Testimonio del Padre en el bautizo y en la transfiguración. Entonces tenemos en el bautizo, en el contexto, en el bautizo de Jesús, los evangelios narran que el cielo se abrió, el Espíritu descendió como en forma de paloma y una voz audible del Padre declaró: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Análisis. Este evento presenta 3 elementos testimoniales convergentes. Uno visual, la apertura del cielo y la manifestación del Espíritu; auditivo, la declaración de Dios; y contextual, la presencia de Juan el Bautista, un testigo externo, y los que estaban ahí también. Conclusión, este triple testimonio, Padre, Espíritu y Juan, valida la identidad de Jesús como Hijo de Dios. La transfiguración, ya tenemos 2 testimonios del Padre en 2 contextos diferentes. En este evento Jesús se transfigura ante Pedro, Jacobo y Juan, y nuevamente se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo amado, a él oíd, que es la única instrucción que tenemos del Padre en todo el nuevo pacto. Tenemos que escuchar a Jesucristo. Análisis. Este episodio cumple con la condición de múltiples testigos internos, la voz del Padre y la aparición de Moisés y Elías, representando la ley, y el otro a los profetas, y externos, representando a los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan, como testigos oculares y auditivos. Conclusión, la transfiguración reafirma y valida el testimonio del Padre sobre la misión divina de Cristo. Testimonio de Cristo sobre sí mismo. Juan 8, 14, 18. Jesús declara: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. De ahí está. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí a través de los profetas. Análisis. Cristo presenta el doble testimonio, él mismo como testigo de su origen celestial y el Padre como validador de su identidad. Este argumento es fundamental en la ley de Moisés sobre la validez de testimonio de 2 o 3 testigos, de Deuteronomio 19, 15. Conclusión. Jesús establece un método basado en principios legales para validar la revelación, mostrando coherencia con la ciencia jurídica testimonial. Testimonios externos sobre Jesús. Testimonio de Juan el Bautista. Contexto. Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y afirma que Dios le reveló esta identidad al ver al Espíritu descender sobre él. Análisis. Juan se convierte en un testigo externo clave, avalado por una revelación divina directa. Este testimonio es concordante con el del Padre en el bautismo. Conclusión. La experiencia personal de Juan es validada mediante el cumplimiento visible de la señal divina. Testimonio de las obras de Jesús. Juan 10, 37, 38. Jesús dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Sí? Análisis. Las obras, milagros, sanidades, resurrecciones actúan como evidencia objetiva de su misión. Los testigos de estas obras son múltiples, incluyendo seguidores y opositores. Conclusión. Las obras son un testimonio externo verificable que valida la revelación sobre Jesús. Importante que nos sigan las obras de la fe. Importante. Principios de la ciencia de revelación en la Biblia. La ciencia de revelación se confirma mediante un método que involucra experiencia personal con Dios. Jesús tiene contacto directo con el Padre, evidenciado en la oración. Lucas 3, 21, 22 y en momentos claves como Getsemaní. Testimonios externos de hombres justos. Juan el Bautista, los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan. Confirmación mediante eventos verificables, obras milagrosas, manifestaciones visibles y audibles del Espíritu y del Padre. Conclusión general. La Biblia, a través de los relatos sobre Cristo, establece un modelo claro de la ciencia de revelación. Experiencia personal directa con Dios que debe ser validada externamente.
testimonios múltiples de fuentes justas y confiables, convergentes y concordantes, evidencia objetiva que respalda la experiencia subjetiva, cumpliendo criterios de validez jurídica y testimonial. Ahora vamos a ver la integración de la ciencia, permítame corrijo acá, con la verdad según la doctrina de Cristo. Para mejorar la experiencia y comprensión de este análisis que realizamos a continuación, sugerimos ver el video Cristo y su doctrina sobre la verdad, que se encuentra en este mismo canal. Este estudio de análisis explora los principios de la verdad y sus respectivos marcos científicos para lograr un conocimiento completo y pleno, epignosis, como le llamaron el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Se identifican tres tipos de verdad: la verdad visible, la verdad invisible y doctrinal, y la verdad inaccesible. Cada tipo de verdad se verifica y valida a través de sus respectivos marcos científicos: la ciencia moderna, la ciencia de la justicia y la ciencia de la revelación. La verdad visible se refiere a la realidad observable y medible en el mundo natural y social, verificada a través de métodos científicos modernos, que ya vimos que están en la Biblia también. La verdad invisible y doctrinal, especialmente en el libro de Proverbios. La verdad invisible y doctrinal se refiere a la realidad espiritual y moral, verificada a través de la ciencia de la justicia, utilizando testimonios y decisiones justas. Justo juicio. La verdad inaccesible se refiere a la realidad divina y sobrenatural, verificada a través de la ciencia de la revelación, que ya la vimos anteriormente, utilizando experiencias personales y testimonios externos. La integración de estos tres tipos de verdad es un conocimiento completo y pleno, epignosis, asegura una comprensión integral y coherente de las enseñanzas y doctrinas de Cristo, los profetas hebreos y los apóstoles, obviamente subordinados a Jesucristo, que Él es la piedra angular. Este conocimiento completo y pleno se basa en la verificación y validación de testimonios y decisiones a través de múltiples experiencias y testigos, asegurando la integridad y confiabilidad de las enseñanzas y prácticas divinas. La introducción de estos principios y marcos científicos proporciona una base sólida para un estudio profesional y académico de la verdad y su aplicación a la vida y doctrina cristiana, que es lo que necesitamos para la sana doctrina. La verdad visible y el marco de la ciencia moderna. Descripción. La verdad visible se refiere a la realidad observable y medible en el mundo natural y social. Esta verdad se basa en la evidencia empírica y se verifica a través de métodos científicos modernos. Hasta ahí llegan los científicos modernos, prácticamente. Marco de la ciencia moderna. Este marco incluye métodos como la observación, la experimentación, el análisis y la síntesis, la comunicación y transmisión, la formulación de hipótesis y teorías, la revisión y validación, el modelado y simulación, la estadística y probabilidad, el control de validez, la reproducibilidad, la validación cruzada, la documentación y registro y la interdisciplinariedad, cosas que aplicaba Jesucristo como vimos anteriormente. Validez doctrinal. La verdad visible es esencial para comprender y aplicar las enseñanzas de Cristo en el mundo natural y social. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano utiliza la observación y descripción de la realidad social para enseñar sobre el amor al prójimo. Referencias: Lucas, Mateo y Marcos se encuentran dándonos referencia con esta realidad de la ciencia moderna. La verdad invisible y doctrinal y el marco de la ciencia de la justicia. Descripción: la verdad invisible y doctrinal se refiere a la realidad espiritual y moral que no es observable directamente, pero se infiere y valida a través de testimonios y decisiones justas. Esta verdad se basa en la ley y el testimonio y se verifica a través de la ciencia de la justicia, que ya la vimos anteriormente. Marco de la ciencia de la justicia. Este marco incluye la verificación y validación de testimonios y decisiones a través de múltiples testigos, la aplicación de la ley y el testimonio y la confirmación de enseñanzas y prácticas como estándares de Dios por boca de 2 o 3 testigos. Validez doctrinal. La verdad invisible y doctrinal es esencial para la integridad y confiabilidad de la doctrina y prácticas espirituales y morales. Por ejemplo, la enseñanza de Jesús sobre el amor al prójimo, Marcos 12, 28, 31, se verifica y valida contra la ley y el testimonio del Antiguo Testamento. Referencias: Marcos, Deuteronomio y Mateo. La verdad inaccesible y el marco de la ciencia de revelación. Descripción: la verdad inaccesible se refiere a la realidad divina y sobrenatural que no es observable ni medible directamente, pero se revela a través de experiencias personales y testimonios externos. Esta verdad se basa en la revelación divina y se verifica a través de la ciencia de la revelación. Marco de la ciencia de revelación. Este marco incluye la verificación y validación de experiencias personales como provenientes de Dios, utilizando 2 o 3 experiencias personales y la búsqueda de testimonio externo de 2 o 3 hombres sabios y justos. Pueden ser mujeres también, obviamente, ¿no? Validez doctrinal.
La verdad inaccesible es esencial para la comprensión y aplicación de las enseñanzas y prácticas sobrenaturales y divinas. Por ejemplo, la resurrección de Jesús se verifica y valida a través de múltiples testigos y experiencias personales. Tenemos las referencias en Mateo 28, 1, 7, Juan 26, 19, 29 y Hechos 1, 9, 11. Integración en un conocimiento completo y pleno. Epignosis. Análisis y argumentación. Epignosis se refiere a un conocimiento completo y pleno que integra la verdad visible, la verdad invisible y doctrinal y la verdad inaccesible. Este conocimiento se basa en la aplicación de los marcos científicos de la ciencia moderna, la ciencia de la justicia y la ciencia de la revelación. La verdad visible proporciona la base empírica y observable para comprender el mundo natural y social. La verdad invisible y doctrinal asegura la integridad y confiabilidad de las enseñanzas o doctrinas y prácticas espirituales y morales, y la verdad inaccesible revela la realidad divina y sobrenatural, permitiendo una comprensión profunda y completa de la verdad. Validez doctrinal. La integración de estos tres tipos de verdad en un conocimiento completo y pleno de epignosis asegura una comprensión integral y coherente de la enseñanza y doctrina de Cristo, los profetas hebreos y los apóstoles. Este conocimiento completo y pleno se basa en la verificación y validación de testimonios y decisiones a través de múltiples experiencias y testigos, asegurando la integridad y confiabilidad de las enseñanzas y prácticas divinas. Lucas 10, Marcos 12 y Mateos 28, ahí tienen los testimonios que verifican y validan esta argumentación. Conclusiones. La verdad visible, la verdad invisible y doctrinal y la verdad inaccesible son esenciales para un conocimiento completo y pleno, epignosis. Cada tipo de verdad se verifica y valida a través de sus respectivos marcos científicos, la ciencia moderna, la ciencia de la justicia y la ciencia de revelación. Esta integración asegura una comprensión integral y coherente de la enseñanza y doctrina de Cristo, los profetas hebreos y los apóstoles, basándose en la verificación y validación de testimonios y decisiones a través de múltiples experiencias y testigos. Este conocimiento completo y pleno de epignosis asegura la integridad y confiabilidad de las enseñanzas y prácticas divinas, permitiendo una comprensión profunda y completa de la verdad. Bueno, ahí tienen este estudio, espero que hayan llegado hasta el final. Cristo y su doctrina sobre la ciencia e integración con la verdad. Bendiciones a todos, muchas gracias por seguir nuestra cuenta, Testimonio de Escrituras. Cualquier comentario, por favor, háganlo, estamos para servirles. Y bueno, pidiéndole al Padre Eterno que nos dé la mente de Cristo para entender todas estas realidades y estas verdades alrededor de su maravilloso Hijo, Jesús de Nazaret. Bendiciones a todos.